Siguiendo la estela de Jason va al infierno, parecía que el tan esperado enfrentamiento entre Jason y Freddy finalmente estaba a punto de convertirse en una realidad. Pero como el proyecto permaneció estancado en New Line Cinema durante la década de los 90, Sean Cunningham decidió darles a los fanáticos un viernes más. Habíamos estado en el desarrollo de un infierno para Freddy contra Jason durante años y finalmente Jim Isaac, que es el director de Jason X, dijo, bueno, si solo estamos esperando a Freddy y Jason, hagamos otra película de Jason. Así que Todd Farmer, Jimmy y yo nos sentamos y comenzamos a buscar ideas para un nuevo Jason. No queríamos hacer nada que pudiera arruinar Freddy contra Jason, así que la forma de mantenerse alejado de eso era llevarlo hacia el futuro. Desde el principio fue descartado, fue como una broma. Ahí es donde van a morir las películas de terror, como Leprechaun o Hellraiser. Ya se sabe. El espacio es una especie de frontera final. Armado con un presupuesto de $13 millones, Isaac llevó a su equipo a Toronto y se propuso hacer el Viernes 13 más ambicioso hasta el momento. Jason X tiene lugar en 400 años en el futuro. Jason ha sido capturado por los militares y realmente no saben qué hacer con él. Hay alguien a cargo de la operación que piensa que debería ser congelado. Entra el oficial de alto rango, interpretado por David Cronenberg, y dice, no lo congelaremos hoy como estaba planeado. Nos lo vamos a llevar y lo estudiaremos. David Cronenberg suministró gran parte de su propio equipo para Jim Isaac. Nuestro primer ayudante de director fue el ayudante de David, Stefan Dupri, que hizo Almuerzo al desnudo. Obtuvo un premio de la Academia por La Mosca e hizo muchas películas con David Cronenberg. El rumor que circulaba por el set era que Cronenberg quería estar en la película solo si lo mataban frente a la cámara. Ese era el trato. Bajaron un poco la guardia y, por supuesto, Jason se libera y hace estragos y termina congelándose. En el futuro, la Tierra ha sido completamente destruida. Es un páramo. Y un grupo de estudiantes de ciencias, una especie de muchachos perdedores, van a esta excursión. Llegamos haciendo algo de arqueología y descubrimos a un Jason Voorhees congelado y no sabíamos en qué problema nos íbamos a meter, pero por supuesto que la audiencia sí. Realmente todo se redujo a los chicos que básicamente tienen sexo o toman drogas, van a morir. Incluso después de 400 años en el futuro, ni Jason ni su apetito por las víctimas enloquecidas por el sexo ha evolucionado. Creo que en el futuro tal vez los adolescentes sean un poco más sexuales. Por supuesto, hay algunos dispositivos maravillosos que puede usar como para estimular los pezones, así que sí, ahí está, todo está en el guión. Es el trabajo más fácil y divertido que puedes hacer como actor, porque básicamente estás huyendo de un monstruo hasta que te alcanza y te mata y con suerte puedes besar a una chica sexy en el camino. Que es una de las cosas que, de alguna manera, logra conmover el alma de Jason y vuelve a despertarlo. La forma en que está editado de alguna manera implica que era demasiado para él y tenía que poner fin a ese loco amor de adolescente. Una de las cosas importantes en una película Viernes 13 es ser fiel al personaje de Jason. Creo que ahí es donde entra Kane. Mi primera impresión del guión de Jason X fue como, no sé, Jason en el espacio, no quiero que parezca ridículo. Él se lo tomó en serio. Se tomó el papel de Jason muy en serio. A pesar de que la ubicación e incluso todos los alrededores eran diferentes, traté de mantener a Jason igual que lo había hecho siempre y supongo que funcionó. Se aseguró de que todos estuviéramos un poco intimidados por él y creo que tenía un tatuaje que decía matar en el labio inferior. Es muy oscuro con ese papel. Él también estaba a salvo cuando nosotros estábamos, ya sabes, cuando estábamos luchando. Se aseguró de que supiera cómo iba a cogerme para que yo pudiera pelear sin lastimarme. Hice mi propio truco cuando me arrojó contra la ventana. Lo que pensé que era genial, porque ya sabes, meter la cabeza de una niña en líquido criogénico y luego estamparla contra el mostrador, muy creativo. Tuve que sumergir mi cara en el agua y gritar, y luego contener la respiración y esperar porque terminaron cubriendo con, ya sabes, una imagen generada con ordenador. Técnicamente fue nuestra muerte más difícil y dedicamos mucho tiempo a aquello preparándolo. Creo que hicieron 10 cabezas, pero fue espeluznante tener todas estas cabezas alineadas y yo gritando. Nunca he visto a un equipo y un elenco reunirse para un evento solo para ver ese efecto. Todo el mundo pensó que era genial.
Sabíamos desde entonces que iba a ser una buena matanza y resistió la prueba del tiempo. Al parecer, en Cazadores de Mitos, hace unos años probaron mi muerte para ver si realmente podían congelar una cabeza en nitrógeno líquido y luego aplastarla. Originalmente, en el guión, en mi muerte se utilizarían unas puertas corredizas para cortarme por la mitad. Estaba realmente emocionado de que aquello fuera a ocurrir. Tenía muchas ganas de hacerlo. Y luego supongo que pensaron que sería un poco difícil y lo cambiaron por una hoja de machete. La reacción de Melanie cuando me mataron. Me salían chorros de sangre, salían disparados y se metían directamente en los ojos de ella. Pero eso no debía suceder. Y terminaron usando esa toma. Así que todavía me río con esa escena. Jason X tiene algunas buenas muertes, creo. Hicimos un buen trabajo. Tú también tenías diferentes elementos. Tenías una especie de super equipo SWAT que quería atrapar a Jason. Tenías juegos de hologramas. Este fue mi pequeño cameo en Jason X y tengo el privilegio, Dove y yo tenemos el privilegio de decir que morimos 2 veces en una película de Jason, porque morimos en la escena de realidad virtual donde me cortan la cabeza. Y luego me estrella en la cabeza contra la pared, donde mi doble amorosamente se rompe la nariz en mi lugar. Me gustó mucho Jonathan, el chico que hace de maestro. Es como una bola sórdida, ya sabes, siempre toma malas decisiones. Y bueno, básicamente pone en peligro a todo el mundo y Jason va hacia él, pero no sabe lo que está pasando. Jason coge el machete y él dice... No sabíamos cómo iba a morir en un principio. Les pregunto a todos cómo lo consigo. Entonces me dicen, te vamos a cortar la cabeza. Regresé más tarde y dijeron, cambiamos de opinión. Va a agarrarte y te va a golpear la cabeza contra una caja eléctrica. Me levanté de un salto y dije, ¡la hostia! ¡Eso es brutal! Es lo que sucedió con Jason X. No pensamos en lo que sucedió en el futuro, por lo que se tuvo que construir cada pequeña cosa que salía en escena. Tenía que ser construida. Tenía que ser creado, diseñado y fabricado. El futuro era mucho más colorido de lo que pensaba. Era hermoso a la manera de Batman 3. Hermoso en eso. Había mucho color, mucho neón, y simplemente no era lo que esperaba. Yo esperaba algo como el Caballero Oscuro. Tuvimos como unos 800 efectos visuales en la película. A veces actuábamos con una pelota de tenis en la punta de un palo. Dado el hecho de que estábamos tratando de lograr muchas cosas técnicas, fue bastante sencillo. Tuvimos una toma exterior, lo que hizo que el rodaje fuera muy fácil, porque estábamos en ese escenario todos los días. Tras el lanzamiento del gran éxito de Wes Craven en 1996, Scream, hábil, inteligente y autorreferencial, se convirtieron en las palabras de moda más candentes del terror, y Jason X no fue una excepción. Mi único problema fue que, a medida que nos acercábamos al rodaje, el guión cambió. Fue una de esas películas posteriores a Scream. Todas las notas decían, esto tiene que ser más como Scream. Así que era una película que tenía que hacer que la audiencia fuera al cine. Nosotros conocíamos todos los clichés. En un momento, Lewis Abernathy, que había escrito Deep Star Six y había estado trabajando con Cameron, era el chico de pelo rizado que contaba la historia de cómo se hundió el Titanic. Llegó como un soplo de aire fresco. Pasaron cosas por alto y quizá el diálogo lo hicieron un poco menos alineado y un poco más cursi. Oh shit! Forgot my arm. Yeah, here you go, dumbass. Algunas personas pensaron que era una idea divertida, otras pensaron, deberíamos volver a los clásicos. Si un machete oxidado ya no le servía de nada a Jason en el siglo XXIV, sus oponentes también tenían que ser más duros, fuertes y más resistentes que nunca. Tanto el bien como el mal necesitaban una mejora. Las mujeres en las películas de Viernes 13 son siempre las fuertes. Sí, los personajes fuertes, y queríamos ser fieles a eso, pero ya que estábamos en el futuro, queríamos aprovechar eso también. Así que a Todd y a mí se nos ocurrió la idea de la robot. And this is the lovely KM-14, Sunaron's little
De hecho, me tomé a este personaje en serio. No quería ser solo un androide, sino ser completamente robótica. Entonces, Jim y yo hablamos sobre algunos tipos de plantillas con las que podríamos trabajar, y él mencionó a las esposas perfectas. Hay algo de fuerza en eso, en términos de ser completamente imperturbable y encantadora, como... Oh, ¿qué estás haciendo ahora? Me has cortado la cabeza. No hay problema. Hay una escena en Jason X en la que el robot Kayem quiere tener pechos falsos. Y los pechos no son las de Lisa Ryder. Son una prótesis que los cubre y luego tienen esos pezones falsos que se conectan con cables. Hasta el día de hoy, todavía cuando la gente menciona esa película, dice, ¡oh, me encanta esa escena de tetas falsas! El gran reto fue mi vestido. Era completamente de PVC de la cabeza a los pies y estaba encorsetado en la espalda. Me costaba respirar. Creo que perdí como 4 kilos sudando dentro de ese disfraz de PVC. Queríamos que ella fuera la que acabara con Jason. Supongo que solo era una forma de divertirse. Hice un montón de gimnasia, aunque era más bien kung fu en realidad. A Jason le dispararon muchísimas veces en esa película. El guardarropa cambiaba todos los días, ya sabes. Ahora estás con 15 agujeros de bala, luego en la siguiente escena llegarás a 45. Ella le disparó en los brazos, le disparó en la pierna y luego le disparó en la cabeza. Y él estalló. Y entonces sentimos que había muerto. Queríamos jugar con la tecnología, aprovechando el hecho de que estamos a 400 años en el futuro, y luego lanzamos ideas sobre qué tipo de tecnología podría ser de vanguardia. Nanotecnología. Pensé que era la elección obvia. Así que tuvimos un Uber Jason. Y ese Jason es 1000 veces mejor de lo que Jason había sido hasta entonces en el futuro. El maquillaje fue muy fácil de trabajar hasta que llegamos a Uber Jason. Era todo el traje de una pieza. Limitaba mis movimientos muchísimo. Con el brazo y la pierna que tenía en las piezas metálicas, no podía doblar las articulaciones tanto como hubiera querido, aunque me encantaba el diseño de aquella máscara de Uber Jason. Después me dieron las lentes de contacto rojas. La gente del equipo ni siquiera quería mirarme a los ojos porque era muy raro. Y aunque sea el mismo personaje, hace algo diferente. El hijo de Jim Isaac trajo su clase y ya sabes, por supuesto los asusté muchísimo. Y bueno, el niño se puso en posición fetal, uno de ellos. Supongo que soy un poco cruel, pero yo también quiero divertirme un poco. No hay manera, es decir, no puedes matar a ese tipo. Quiero decir, literalmente es indestructible en ese sentido. Para gran tristeza de Kayem, porque luego me golpeó en la cabeza. Nuestro gran plan de usar nuestro robot ha salido mal, así que tenemos esta cabeza de robot rodante de la que Sunaron está enamorado. La sostiene, se ha vuelto loco, ha perdido la cabeza y sostiene la cabeza del robot, mientras a Wayne Lander se le sacrifica para salvar el día y hace estallar el casco. Una de las cosas interesantes de la película es que mi muerte es indirectamente causada por Jason. Jason ha hecho un agujero desde el exterior en la nave espacial y, por supuesto, cuando saca la mano crea este enorme vacío. Todos estamos tratando de escapar, pero la pobrecita Janessa no es lo suficientemente fuerte ni lo bastante rápida para escapar antes de que comience la succión. Janessa tiene las mejores ocurrencias. Want a beer? Or do you want to smoke some pot? Or we can have premarital sex. La escena más exitosa de esa película fue el tipo de hiperrealidad de Jason en la nave espacial. Ya sabes, golpeando a los campistas desnudos en el saco de dormir. Fue una carta de amor a todas las demás películas. Fue simplemente inocente y divertido. Originalmente quería que Uber Jason levantara a las niñas en los sacos de dormir y las hiciera girar así, y luego las golpeara en el aire y luego las arrojara. Para entonces nos estábamos quedando sin tiempo y sin dinero. Era el final del programa y eso implicaría muchos arreglos que llevar a cabo, o un poco de material generado por computadora, así que lo adaptamos un poco y creo que en realidad funcionó aún mejor. La escena del entorno ingrávido con Jason peleando con otro chico me preocupó desde el principio. Pensé que Jason podría verse algo cómico flotando por ahí, ingrávido incluso durante una pelea, así que logramos limitar aquello un poco. Fue una broma de encontrar una debilidad, porque es bastante difícil encontrar una debilidad en Jason. Sunaron y el personaje de Rowan escapan finalmente dentro de una cápsula y ven a Brodsky llevar a Jason a una especie de puesta de sol.
Así que básicamente fueron mi cabeza, Sunaron y Rowan quienes sobrevivieron. Durante el largo año de producción de Jason X, Michael De Luca, presidente de producción de New Line Cinema, hizo una salida muy publicitada del estudio y con él se iría el mayor campeón de la película. Sin prácticamente soporte de la New Line, Jason X se quedaría a la deriva en el espacio durante más de 2 años. Simplemente se quedó ahí. Fue el hijastro pelirrojo durante casi 18 meses. Y durante ese tiempo lo cierto es que se filtró el montaje en Internet. Y sé que durante un par de meses fuimos la película más pirateada. Cuando Jason X fue lanzado en abril de 2002, no logró encender ni siquiera una chispa modesta en la taquilla, y tanto los críticos como los fanáticos lo consideraron un fracaso interestelar. Cuando finalmente salió a la luz, una parte del revuelo que había estado pasando en Internet se había calmado, y ya sea porque lo mereciera o no, no funcionó tan bien como podría haberlo hecho. Hay un montón de cosas que me gustaría hacer de manera diferente. Es decir, no creo que haya nadie que haya dirigido una película o que haya hecho un dibujo o esculpido un cenicero. Quiero decir que creo que siempre lo miras y dices, podría haberlo hecho un poco distinto. No creo que nadie fuera feliz por el resultado. Habría preferido que hubiera sido un poco más oscuro, más atrevido. Queríamos hacer la mejor película posible, pero como íbamos en direcciones diferentes, no lo hicimos. Y sé que la gente lo ama o lo odia, pero podría haber sido mejor. Creo que la película es mala en muchos aspectos, y creo que es parte de su atractivo. Una de las cosas que más me gustan de Jason X es que no se avergüenza de ser Jason X. Vimos la película, todos lo pasaron bien. La sala estaba llena de gente y cuando salimos había unas chicas que me decían, ¡oh, sales en la película, sales en la película! Y uno de mis amigos dijo, oye, ¿quieres su autógrafo? Y la chica dijo, nah. Pasé directamente de hacer Jason X a un programa de televisión llamado Andrómeda. Y los paralelismos fueron asombrosos. Lexa Doig y yo estábamos en ambos proyectos. La película marcó mi comienzo de 6 años en el espacio. Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de la suerte que tuve. Por supuesto me estaba quejando y pensé que mi carrera había terminado, porque veía en qué se estaba convirtiendo. Ha habido una tremenda cantidad de spin-offs en cómics, novelas y todo ese tipo de cosas. Creo que con las franquicias de Jason X se puede seguir contando esas historias en el futuro. Incluso esas películas, y de verdad amas la serie, tienen sus méritos. Quiero decir, todos nos sentamos y vemos cuando juegan el maratón en Skype o en cualquier canal en el que estén todos los años, y no hay duda que si es un viernes 13, buscaremos por las cadenas porque ya sabemos que en un par de ellas las van a poner. Y no importa cuán ridículas puedan ser a veces, me sentaré y las veré, y las disfrutaré a niveles poco saludables. Creo que en general debería haber luchado un poco más por el guión del que me enamoré originalmente. Ese es tu trabajo como director, luchar por lo que crees que es correcto. Y eso a veces es difícil cuando estás bajo presión, tiempo, dinero y todo eso. Pero bueno, mientras sea loco, divertido y diferente, estaré contento. Finalmente Jason volvió a salir, lo que dio un pequeño empujón a Freddy y Jason que necesitaban para despegar y llevarnos de vuelta a donde estuvimos antes.